¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. A nombre de todo este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Daniel Rosas y les voy a estar acompañando a lo largo de los siguientes 30 minutos, así que comencemos con los titulares de esta emisión. Estos son nuestros titulares en América Latina. Argentina sufre un segundo apagón masivo en Buenos Aires. En contexto, haremos una revisión a la política de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Y en 360 le platicaremos que el gobierno de China presenta su informe sobre los logros económicos en Beijing 2024. De esto y más hablamos en esta emisión. Luego de este resumen de imágenes vamos a comenzar informándole y arrancamos en Argentina porque sufre un segundo apagón masivo en la ciudad de Buenos Aires y en la Casa Rosada, sede del gobierno. Las autoridades informaron que el apagón se produjo cerca de las 6 de la mañana y posteriormente a la 1 de la tarde, hora local, que afectó a miles de usuarios. El Congreso de la Nación también sufrió las consecuencias de la interrupción del servicio eléctrico con cortes intermitentes en teléfonos móviles e internet. El apagón ha causado el caos en las principales arterias viales de la capital argentina por falta de luz en los semáforos. Además, la caída de líneas de alta tensión, pues también la costanera y varias subestaciones del país. En otro tema, el gobierno de Venezuela activó un plan de independencia productiva absoluta y esto en respuesta a las nuevas sanciones de Estados Unidos en contra de las operaciones de la petrolera Chevron en el país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió ante la orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la petrolera estadounidense Chevron, que ordenó cesar operaciones en Venezuela a partir del 3 de abril. La funcionaria expresó que el gobierno de Donald Trump sucumbió a la presión de los sectores de la extrema derecha venezolana. Rodríguez señaló que Washington, en lugar de perjudicar a Venezuela, se está autoinfligiendo un daño al causar incremento en el precio de los combustibles y afectar la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero. La vicepresidenta venezolana aseguró que el plan Independencia Productiva Absoluta, orientado por el presidente Nicolás Maduro, tiene el objetivo de una recuperación estable y diversificada de la industria de hidrocarburos y la economía del país. Vamos a revisar el comunicado emitido por el gobierno de Venezuela que dice lo siguiente. El nuevo gobierno de los Estados Unidos ha sucumbido a la presión de sectores opositores, fracasados y derrotados de Venezuela al sancionar definitivamente a la empresa estadounidense Chevron. Esta empresa Chevron tiene más de 100 años operando campos petroleros en Venezuela y hoy, gracias al lobby de extremismo venezolano, ha sido apartada de sus operaciones en el país. Continúa este texto con lo siguiente. El nuevo gobierno de Estados Unidos pretende hacer un daño al pueblo venezolano, pero está autoinfligiendo un perjuicio al causar un incremento en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero, poniendo en entredicho la supuesta y engañosa libertad económica. Finaliza el documento puntualizando que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado la activación del Plan Independencia Productiva Absoluta para que nuestra industria de hidrocarburos y la economía del país siga su recuperación estable y diversificada. Ni en el pasado ni ahora los mismos opositores fracasados y derrotados podrán hacerle daño a nuestro país. Una gran conciencia y unión nacional están marcando el camino de la recuperación económica con justicia social, es lo que dice este comunicado. Y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance de las festividades del Carnaval 2025. Durante la temporada de asueto, Venezuela registró una movilización turística récord de más de 6,2 millones de personas, superando en un 38% las cifras del año anterior. Este crecimiento refleja el dinamismo del sector turístico que generó ingresos significativos en comercio, hotelería y servicios. Las playas fueron los destinos más visitados, con un aumento del 37,77% en comparación con
2024. La hotelería también creció un 61,5%, consolidándose como un motor económico clave en el país. Además, se reveló un aumento del 64,7% en las transacciones en medios de pago electrónicos. Rodríguez resaltó el despliegue de 190.400 efectivos de seguridad para garantizar la protección de los temporadistas en todo el país. Y este día se cumplen 12 años de la siembra del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. El 5 de marzo de 2013 se convirtió en un día sigiloso y lleno de tristeza por la partida física de un gran líder, de un gigante revolucionario. Sin embargo, su legado se mantiene con firmeza en el corazón del pueblo venezolano y en otros pueblos del mundo. Desde este espacio rendimos tributo a Chávez, al Chávez humanista, con una visión económica y en favor de los desposeídos. Así lo recordamos el día de hoy. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, defendió la idea de un mundo multipolar, con alternativa al dominio universal, liderado por Estados Unidos, donde el factor económico jugaba un papel preponderante. Es por ello que la economía para Chávez estaba basada en la derrota del capitalismo y sus valores, centrada en consolidar mayores rasgos humanistas y una visión social, apostando al desarrollo actual y futuro estratégico, siempre pensando en erradicar la deuda social heredada del neoliberalismo. La economía, hay que recordar que es una ciencia eminentemente social. Y la economía no puede desprenderse de la política, así que más bien habrá que hablar de economía política, una especialidad, no, Jorge, una disciplina. Una disciplina que se abandonó mucho, por cierto, sobre todo cuando llegó el neoliberalismo y el economicismo. No se puede entender la sociedad sin la economía. No se puede entender la política sin la economía. Hay que destacar que esta visión lo llevó a darle nacimiento a las misiones sociales, que han recibido numerosos elogios con sus efectos sobre la pobreza, la educación, vivienda y la sanidad. Estas son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe decisión y voluntad política de un gobierno para trabajar por y junto al pueblo. Se consideran el núcleo social de la política económica revolucionaria. Todo, pues, son como un puente, ¿no? Como un tránsito rumbo, bueno, a esa sociedad, socialista, a esa sociedad de iguales, de incluidos, donde vivamos todos en condiciones de igualdad. Puentes, tránsito, camino que vamos construyendo. Bueno, dadme un punto de apoyo, dijo Arquímedes, ¿no fue? Y moveremos al mundo. Esto es para los pobres, los más necesitados. Aquí vemos un líder que de manera estratégica construyó un modelo económico destinado a satisfacer las necesidades del pueblo, una economía verdaderamente social donde el ser humano, pese a las dificultades, es y seguirá siendo el centro de la revolución bolivariana. Más información. La Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo de Ecuador denunció la decisión del gobierno nacional de adjudicar a un consorcio extranjero el campo Sacha, el más productivo del país. Trabajadores petroleros denunciaron que la asignación del campo Sacha no es más que una estafa disfrazada de buenas intenciones. Los petroleros afirman que las declaraciones del gobierno tras la asignación del campo petrolero no aportaron claridad, sino que confirmaron lo que consideran un despojo histórico en el sector energético. Denunciaron que las declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, que desacreditan al campo petrolero son falsas, pues el yacimiento aumentó su producción a 77.000 barriles diarios, un crecimiento que ningún otro bloque extractivo del país ha logrado. Pasamos ahora a Haití, en donde la inflación continúa impactando la vida de la población.
Según el Instituto Haitiano de Estadística e Informática, en enero los precios de alimentos, ropa y bebidas no alcohólicas aumentaron un 3,6% mensual y un 28,5% de forma interanual. En medio de un contexto de violencia, las actividades socioeconómicas se ven afectadas y los precios de la canasta alimentaria varían según la región. Entre los productos con mayores aumentos se encuentran el arroz, el maíz, la carne y el pescado fresco. También se reportaron incrementos en prendas de vestir y calzado, con alzas que oscilan entre el 24,2% y el 26,2%. Además, el costo de la energía eléctrica se disparó un 100,4% y el alquiler de la vivienda un 22,3%. De esta forma es como nos vamos ahora a una primera pausa en la emisión del día de hoy. Por favor, no se vaya, síganos acompañando, ya que al regreso en contexto haremos una revisión a la política de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de continuar y ahora en contexto vamos a hablar de lo siguiente. Luego de un mes de plazo, los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entran en vigor este 4 de marzo. Veamos más información en la siguiente historia. El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles del 25% a importaciones de México y Canadá y del 20% a productos chinos, desencadenando represalias inmediatas y caídas en los mercados. Estas medidas, justificadas con reducir el déficit comercial, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, podrían costar a Estados Unidos entre 1,4 y 1,5 billones de dólares en una década, afectando especialmente a los más vulnerables, según la Universidad de Yale. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, criticó la incoherencia de atacar aliados mientras se negocia con Rusia. Los aranceles elevan el promedio impositivo de Estados Unidos al 10,5%, el nivel más alto desde los años 40. Aunque Trump insiste en que los aranceles traerán prosperidad, expertos y legisladores cuestionan su eficacia. La incertidumbre global refleja el costo de una guerra comercial sin ganadores claros, mientras las empresas y mercados ajustan presupuestos ante la volatilidad generada. Y mientras tanto, México y Canadá responden a los gravámenes arancelarios impuestos por Donald Trump. Mediante un comunicado del primer ministro canadiense Justin Trudeau explicó que se aplicarán aranceles del 25% a partir del 4 de marzo a productos estadounidenses por un monto de 155,000 millones de dólares. Trudeau instó a la administración estadounidense a reconsiderar sus acciones y expresó que Canadá se mantendrá firme en la defensa de su economía, sus empleos y de un acuerdo justo. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la decisión unilateral de Estados Unidos y anunció que su país responderá a la medida tarifaria e indicó que los detalles de la respuesta mexicana se darán a conocer el domingo próximo, 9 de marzo. Recordemos que Donald Trump firmó una proclamación que impone aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio en los Estados Unidos a partir del 12 de marzo. Vamos a conocer más detalles en la siguiente historia. Según Trump, estas medidas arancelarias buscan revitalizar la industria del aluminio en Estados Unidos, argumentando que estas amenazan la seguridad nacional. Sin embargo, el verdadero desafío para el sector son los altos costos energéticos, que no muestran señales de disminuir. Según el Financial Times, plantas como Magnitude 7 Metals han enfrentado interrupciones debido a factores climáticos y al encarecimiento de la energía, que ya afectaba sus ganancias. Otras empresas como Century Aluminum y Alcoa cerraron fundiciones en Kentucky y Washington respectivamente, citando los precios disparados de la electricidad.
Para 2025 se prevé que el costo de la electricidad para las fundiciones aumente a $36 por megavatio por hora, frente a los 33 de 2024, según Crew Group. Esto sugiere que los aranceles, lejos de solucionar el problema, ignoran la raíz del declive industrial, la falta de competitividad energética. Mientras Trump insiste en medidas proteccionistas, la industria de aluminio sigue luchando contra desafíos estructurales que no se resuelven con gravámenes. Bueno, y es que este 3 de marzo Donald Trump firmó una orden ejecutiva que aumenta los aranceles, también a las importaciones de China en un 10% adicional, alcanzando un total del 20%. De acuerdo con la Casa Blanca, China no ha implementado medidas suficientes para frenar el suministro de opioides sintéticos, los cuales son necesarios para la producción de fentanilo, declarando que esto representa una amenaza para la seguridad nacional, la economía y la política exterior de Estados Unidos. El aumento de los aranceles podría afectar una amplia gama de bienes de consumo importados desde China. Datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos revelan que algunos de los productos más importados desde el gigante asiático en 2024 fueron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Además, el país adquirió más de $32 mil millones en juguetes, juegos y artículos deportivos, así como miles de millones en ropa y calzado. China no tardó en responder. En represalia, impondrá aranceles del 10 y del 15% a importaciones agrícolas provenientes de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció la imposición de aranceles del 25% a productos de la Unión Europea. Veamos algunos datos. Según Bloomberg, esto podría contraer el Producto Interno Bruto Europeo en 1,5% y eliminar 12.000 empleos en el sector siderúrgico. Empresas como ArcelorMittal y ThyssenKrupp ya han comenzado recortes de personal, agravando la crisis industrial europea. El déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, estimado en $300.000 millones, es la justificación de Trump, quien acusa al bloque de proteger sus mercados. Sin embargo, el Instituto de Economía Mundial de Kiel advierte que estas medidas contraerían la economía estadounidense en un 0,17% y la europea en un 0,4%, además de aumentar la inflación y los costos de producción en ambos lados. La Unión Europea podría responder con aranceles recíprocos o excluir a empresas estadounidenses de contratos públicos, pero estas medidas requieren consenso entre los 27 miembros. Sumado a todo esto, Donald Trump anunció que impondrá aranceles a los productos agrícolas que ingresen a Estados Unidos a partir del 2 de abril. En un mensaje a través de Truth Social, instó a los agricultores estadounidenses a prepararse para aumentar su producción para el mercado interno. Además, la Casa Blanca planea añadir aranceles al sector automotriz que se anunciarán el 2 de abril, pero se dio un retraso de un mes por petición de las compañías Stellantis, Ford y General Motors. Por otra parte, los sectores de construcción, agricultura y manufactura ya enfrentan aumentos de costos y se anticipan impactos negativos en otros sectores clave. Hacemos una segunda pausa y al regreso 360 estaremos hablando en este espacio del gobierno de China que presentó su informe sobre los logros económicos de Beijing en 2024. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico e inicia la tercera sesión de la edición número 14 de la Asamblea Popular Nacional en Beijing, China, y destacan avances económicos y sociales y también presenta, mejor dicho, sus planes para el 2025. Evelyn Leiva nos ofrece más detalles desde Beijing. La 14ª Asamblea Popular Nacional abrió su tercera sesión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing con la participación del presidente Xi Jinping y 2.880 diputados. El primer ministro Li Qiang presentó un informe de trabajo del gobierno y destacó los logros económicos y sociales de 2024. Se consolidó y se mantuvo un desempeño estable. La economía experimentó una expansión constante con el Producto Interno Bruto de China, aumentando a 134,9 billones de yuanes, un aumento interanual del 5%. El empleo y los precios se mantuvieron estables en general. Se crearon un total de 12,56 millones de puestos de trabajo urbanos y las tasas de desempleo urbanos encuestadas promediaron el 5,1%.
el índice de precios al consumidor aumentó 0,2%. Se mantuvo en equilibrio básico en la balanza de pagos. El comercio exterior alcanzó un récord y la participación en el mercado mundial de la exportación de China aumentó de manera constante. Las reservas de divisa superaron los 3,2 billones de dólares. Li también subrayó los avances en el bienestar social con el incremento del ingreso disponible per cápita y los récords en producción de granos y vehículos de nueva energía. Se lograron nuevos avances en la modernización industrial. La producción de granos alcanzó un nuevo máximo de 700 millones de toneladas métricas. La producción de vehículos de nueva energía superó la marca de los 13 millones. Se siguió mejorando la capacidad de innovación. La misión Chang'e 6 completó la primera recolección de muestras de la humanidad de la cara oculta de la Luna. Y el buque de perforación oceánica Mexian fue entregado y puesto en servicio. Se aseguraron nuevas mejoras en el medio ambiente, en las ciudades a nivel de prefectura y por encima de él. La concentración media de partículas finas disminuyó un 2,7%. El consumo de energía por unidad del Producto Interno Bruto cayó en más del 3%. El primer ministro también presentó los objetivos económicos para 2025, entre los cuales se incluye un crecimiento del PIB de alrededor del 5%, la creación de más de 12 millones de empleos urbanos y el control de la inflación con un IPC proyectado en torno al 2%. Los principales objetivos para el desarrollo de este año se proyectan de la siguiente manera: crecimiento del Producto Interno Bruto alrededor del 5%. La tasa de desempleo urbano encuestada alrededor del 5,5%. Más de 12 millones de nuevos empleos urbanos. El aumento del índice de precios al consumidor en torno al 2%. El crecimiento de los ingresos personales en sintonía con el crecimiento económico. Un equilibrio básico en la balanza de pagos. Una producción de cereales de más de 700 millones de toneladas métricas, una caída de alrededor del 3% en el consumo de energía por unidad del Producto Interno Bruto y mejoras continuas en el medio ambiente. Con estos resultados, China mantiene un desempeño económico estable y avanza en las reformas y la modernización a pesar de los desafíos que enfrenta en el contexto global. Desde Beijing, Evelyn Leiva, Telesur. De China nos vamos a Rusia, en donde su presidente Vladimir Putin se reunió este martes con el jefe del gobierno militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, quien busca consolidar la cooperación con Moscú. Al inicio de las conversaciones, Putin destacó el creciente comercio bilateral y la estrecha cooperación en el ámbito internacional y le agradeció por enviar 6 elefantes bebés a Moscú. Min Aung agradeció a Putin por la ayuda y enfatizó el apoyo de su gobierno a la acción militar de Rusia en Ucrania. El general birmano está realizando su cuarto viaje a Rusia desde que su ejército tomó el poder en febrero de 2021, y bueno, pues el gobierno, o esto en torno al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Momento de revisar los precios del petróleo. Iniciamos como todos los días con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $66.01. Esto representa una caída importante de $2.25. También revisamos el precio del barril del Brent, del de referencia en Europa, que se ubicó en este caso en $69.08, una baja de $1.96, rozando ya los $2. Esta caída, y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $72.38, también con una caída, en este caso de $2.60. Nos despedimos de la emisión del día de hoy. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerde que para comentarios y sugerencias está nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net y también nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora. Nos vemos pronto en una nueva emisión de Impacto Económico. Hasta entonces.